buenas tardes o buenos días. Yo creo que estamos como en una situación intermedia. Eh, ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Primero, pues yo quiero agradecer al grupo de Gestar Salud por la invitación. He pasado una mañana muy sabrosa, escuchando, aprendiendo, llevándome cosas. Y bueno, van a venir algunas reflexiones sobre esta reunión. Pero muchísimas gracias por la invitación. Yo soy médico, yo soy neurocirujano, soy de acá cerca de Cartagena, soy de Montería y vivo en Bogotá hace muchos años. Yo creo que llevo más de 55 años viviendo en Bogotá y he conservado todos los ancestros y las costumbres nuestras viviendo en Bogotá, lo cual es muy agradable. Trabajé en varias universidades. En este momento estoy dedicado a mi práctica privada y disfruto algunas cosas que durante la universidad no pude hacer. Entonces, dicto charlas, escribo. Hay algunos editores que aceptan mis escritos. Por ahí no sé si Erika ya vino, no la he visto. Y bueno, y escribo en la prensa local. Y saben que es muy grato escribir, porque uno como que se llena de reflexiones, las traduce, las escribe, las corrige y es un ejercicio académico bien, pero bien interesante. Yo recibí unas preguntas de orientación sobre la charla y me dijeron, mire, este es un conglomerado muy difícil, tiene que hablar de muchas cosas, pero yo creo que hay una palabra que es clave en lo que nosotros como colombianos estamos viviendo. Y esa palabra me parece a mí que se llama incertidumbre. Ustedes llegan esta noche a su casa y ¿qué piensan? La reforma de salud, pues con la cual yo no estoy de acuerdo, es un desastre. Entonces está como a candelazos avanzando. La salud como tal en el país es un dolor de cabeza. La inflación está disparada. Los ingresos cada vez menos. Y si yo cojo el ingreso del recurso humano en salud, es precario. Entonces, estamos en un país que vivimos en la incertidumbre. Y yo dije, no, pues decir, si estamos viviendo eso, este es el tema de mi charla que yo voy a seleccionar. Vivir en la incertidumbre. Por cierto, congratulations for your speech. Speaking is in English 1 hour. Without help is wonderful. Congratulations. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Yo hablo como médico independiente, puedo decir lo que quiera, pero tengo sí el respaldo académico de lo que escribo y de lo que digo. Como son las cosas, sin grises, clarito, pero con solvencia académica. La incertidumbre, ¿cómo la definimos? Definición, ¿cómo decidimos? ¿Qué diferencia hay entre
incertidumbre y certidumbre. ¿Y qué mensaje quiero compartir para que ustedes se lo lleven para casa? Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Piensen un momentico en esa palabra. Incertidumbre. 10 segundos. Yo creo que incertidumbre es no saber qué va a pasar. Es acostarse y si uno al día siguiente se levanta, no sabe cómo se va a levantar. Es una sensación de un evento que viene y que no se conoce. Es un evento que no es predecible y es una vida que va caminando en ese pavimento aún no terminado. ¿Qué produce eso? Ante algo desconocido me da mucha inseguridad, porque yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, ¿cómo puedo yo anticipar lo que va a pasar mañana si yo no sé qué va a suceder? Me genera mucha ansiedad, me genera estrés y sobre todo me genera miedo. El miedo, ya lo veremos adelante, es una emoción que ha acompañado al ser humano desde hace miles de años y se ha comportado bajo dos circunstancias. O usted se enfrenta al miedo o usted sale corriendo. Esos fueron nuestros antepasados, eso fue en las cavernas, eso fue en la industrialización, eso fue en la Revolución Francesa. El miedo como acompañante y acompañante permanente nos genera dos tipos de reacción. Ahora bien, pero nosotros, ¿cómo decidimos? ¿Usted por qué tiene el computador abierto ahora? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Usted por qué ve el celular? ¿Por qué se levanta el Señor? Es decir, hay una serie de automatismos que nosotros hacemos y cuando nos preguntamos no sabemos por qué lo hacemos. Y allí es donde viene como la primera razón de la incertidumbre. Vamos a suponer que hay un incendio acá. Hay un incendio y un grupo de personas se les dice, mire, si hay un incendio, tienen que conservar la sensatez, la madurez, no salir atropellando, y se le da unas instrucciones. Y hay otro que no recibe ninguna instrucciones y tiene el principio autómata de salir corriendo y sálvese quien pueda. ¿Qué creen ustedes o a quién creen ustedes que le iría mejor? ¿A los del primer grupo o a los del segundo grupo? Y viene la razón de mi decisión. Yo tomo una decisión con la razón o con la emoción. Y esa pregunta ha recorrido la historia de las neurociencias durante siglos. ¿La razón o la emoción? Miren esto. El incendio, yo voy a decidir, veo los resultados y miren lo que pasa.
Cuando yo decido con la emoción, la gente se va rapidísimo, evacúa, pero hay muchos heridos y pocos sobrevivientes. Cuando yo decido con la razón, me demoro un poco más, pero no hay tantos heridos y los sobrevivientes son absolutamente impresionantes. Entonces, ¿conocen esto? El Titanic. ¿Conocen esto? El Lusitania. Principios del siglo pasado, 2 barcos de guerra, ambos naufragaron, y miren la diferencia de lo que es decidir con la emoción o con la razón. Miren el Titanic, estaba a 600 kilómetros de una isla, pero ustedes recuerdan la película, los tipos tocaban, estaban los barcos, se le dio prioridad a la señora, a las embarazadas, a los niños. Uno que otro vivo se saltó, pero hubo una cantidad de sobrevivientes, pero fallecieron muchos. Pero estaba a 600 kilómetros. Miren el Lusitania, todo emoción, sálvese quien pueda. Estaba a 10 kilómetros de la orilla, 18 minutos, y fallecieron lo mismo que el Titanic. Emoción fue la decisión en el sálvese quien pueda. Entonces, cuando uno ve este tipo de situación, no hay duda que el patrón de conducta de la persona tiene que ser la combinación de ambas, la razón y la emoción con características distintas. Y tenemos entonces el primer cerebro, o el único, el cerebro emocional, cuyo centro es la amígdala del lóbulo temporal. Eso es un frijol aquí. Y por ese frijol usted decide si las rosas que yo le mando le gusta o no le gusta. Y tenemos el cerebro racional, que está en el lóbulo prefrontal, encima de la órbita, que tiene 3 estamentos por las cuales yo decido. Y decido racionalmente. Y está allí. Y entre los dos hay una gran autopista de carriles inmensos, porque primero llega la emoción que la razón. Fíjese lo sabio de estos consejos. Cuente hasta 3. Respire. No decide inmediato, para que la razón llegue primero que la emoción. Porque por conducta, la emoción es la que primero llega. Entonces, cuando estamos en la vida ante una circunstancia, cuenten hasta 3 y así la razón será la que guía su decisión. Miren este paciente, esta película. ¿Cómo pongo la película aquí para que vean aquí abajo? ¿Se acuerdan de esa película? Este hombre ha tenido un día terrible, lo echan del trabajo, llega a las 11:30, se acabó el desayuno, pide desayuno, le dicen que no hay, insiste que le den desayuno, insiste, este es el gerente que llamaron, y de pronto el tipo
saca lo que tiene para convencer y miren la reacción. ¿Se acuerdan de esa película? Eso se llama secuestro neuronal. Usted va aquí al supermercado, alguien lo pisa y usted tiene tanta ira que no es capaz de contenerse, sino que saca una cachetada. Ahí no hubo razón. Ahí hubo la emoción nublando la razón. Eso no nos puede pasar. Secuestro neuronal. Y eso es lo que se llama la densidad de las emociones. Yo siempre traigo este caballito porque me parece que simboliza mucho el individuo. Dale cablecito para eso. Ustedes ven el brillo del caballo, la jineta y la rienda. Eso somos nosotros. El brillo, la emoción, el control de la emoción, la rienda. Si yo suelto el caballo se va y recorre todo. Si yo mantengo firme la rienda, el caballo no anda. El equilibrio entre razón y emoción lo da la longitud de la rienda. La longitud de la rienda. Miren, este es un ejercicio que a mí me encanta hacer en la facultad y es, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es el cerebro? Piensen ustedes y respóndanse qué es el cerebro. Y luego piensen y respondan qué es la mente. ¿Qué diferencia hay entre cerebro y mente? ¿Es la misma diferencia que hay entre razón y emoción? Yo les puedo anticipar diciéndole que el cerebro es un órgano que tiene un circuito eléctrico que se comunica a través de ese circuito, pero ¿qué es la mente? ¿Dónde está la mente? La mente está incluida en ese cerebro, es una entidad abstracta, única, no puede tocarse, no se ve, pero está allí. ¿Qué somos nosotros? ¿Razón o emoción? ¿Cerebro o mente? Fíjese que vamos nosotros organizando la discusión de esta presentación. ¿Será que tenemos cuerpo y alma? Miren este cerebro, miren a lo que aparezca el lóbulo temporal, la amígdala, el lóbulo temporal, y cómo se va comunicando. Ahí está la amígdala, ahí está el lóbulo prefrontal, y esa es la síntesis de la decisión del individuo. La síntesis de la decisión. Cuando una persona decide robarse unos pesos, no es el lóbulo temporal, es el lóbulo frontal el que toma la decisión. Y el que lo frena es el lóbulo temporal. Cuerpo o alma, mente, cerebro, razón o emoción. Yo diría que esto es un silogismo en esta discusión. ¿Cómo son el tipo de emociones? Yo diría que hay emociones que son positivas y emociones negativas. Emociones positivas, hombre, todos los conocemos. ¿Qué tal esto? ¿Puedes poner la película? ¿Quién nos emocionó cuando oyó esto?
Listo. Esta fue cuando Pambelé ganó el campeonato. Yo todavía lo recuerdo. Me emocioné enormemente al ver cómo Frazier estaba tumbado por Pambelé. Esa es una emoción positiva en un acto de violencia que es un deporte, pero es una emoción positiva. Y esas son las positivas. Pero me interesa insistir en esta, en las negativas. Quizá en esta hay dos, no voy a hablar sino de una, que son grotescas. El asco, por ejemplo. El asco es la emoción primitiva más molesta que puede afectar a un individuo. Pero hay otra que se llama el miedo. Porque el miedo condiciona algo que es absolutamente inapropiado para la persona, que se llama la negligencia de probabilidad. Negligencia de probabilidad. Yo creo que todos ustedes en la época de la pandemia lo vivieron. Todos. Llegaban ustedes a comprar su botellita de alcohol con sus antisépticos y de pronto llegaba una señora con un carro y en forma inexplicable cogía todo el alcohol, los antisépticos, los algodones, iba para la farmacia, ambramicina, y se llevaba todo. ¿Y esto qué pasó aquí? ¿No? Pagaba y se iba corriendo. Esa señora actuaba bajo un concepto de negligencia de probabilidad. El porcentaje que a uno le dé COVID hoy es muy bajo. Pero si yo asimilo que me va a dar COVID, yo me comporto como la señora y arraso con todo el alcohol que hay en Cartagena. Negligencia de probabilidad es una de las causas más frecuentes de la emoción negativa. Y mire lo que produce con las vacunas. Hablan de las vacunas sin saber, reenvían información de las vacunas sin saber. Son unos transmisores de información sin verificar la información. Son generadores de terror. Y todo lo hacen bajo el efecto de la emoción. Las señoras no se han sentado a pensar lo que están haciendo. Y es como una catarata. Es la negligencia de probabilidad de que ella va a tener COVID y que sus amigas hay que alertarla que van a tener COVID. Ojo con eso. Muy frecuente. Lo vimos en la pandemia. Lo diagnosticamos en la pandemia y yo diría que hoy es uno de los síndromes post-COVID. Uno de los síndromes post-COVID. Yo cojo, por ejemplo, la universidad en Colombia y miren lo que tenemos. Yo puedo mirarlo así, con esos datos, o yo me puedo poner los lentes de la negligencia de probabilidad y decir, este es un país de analfabetas. En este país nadie estudia. Aquí no hay universidad. Vamos a acabar lo que hay y vamos a hacer una nueva. Eso se ve, ¿no? Negligencia de probabilidad. Ustedes conocen el Cabrero, ¿no? Sí. Yo tenía una tía, ya falleció, que vivía en el Cabrero. La casa de ella tenía una casa especial
y la casa daba a la playa. Entonces ahí los curitas y las monjitas se bañaban con sus vainas y tal y tal. Y tenía unos mangos, la vaina más espectacular del mundo. Entonces uno le decía, hombre, pero qué mangos tan espectaculares, jugo sin azúcar y vaina y tal. Y me decía, sí, pero mira cómo me tiene el piso de la terraza. Y de pronto pasaban los hijos, gorditos, bonitos, colorados, barrigones, y decían, mira, este tipo está bien nutrido. Y dice, ¿qué carajo? Esas son las lombrices que lo tienen así. Y mi abuela era muy afín a ella, entonces la llamaba desde Montería y vaina. Mira, tú tienes que ir de Cartagena a Montería a visitarme porque para que estemos juntos. Y dice, no, el avión se estrella. Bueno, ven acá, entonces no te vas en avión, entonces te vas en bus. Y le mandaba el pasaje del bus y dice, no, se accidentan. Ya mi abuela desesperada con ella le dijo, bueno, entonces te vas a pie. Dice, tampoco, porque me sale la culebra. Oye, vivir así ante esa actitud fatal, hay personas que lo hacen. Y se llama el fatalismo porque tú tienes solo una visión en túnel de lo que es la vida. Eso es uno de los problemas de la negligencia de probabilidad y de la visión negativa cuando uno actúa en esa forma. Me dijeron que este tema no lo tocara mucho. Yo soy un alumno obediente. Yo cumplo esa vaina, pero dije, pero sí lo voy a tocar un poquito, porque esta es la gran verdad de Colombia. ¿Qué será? Escucho. La gran verdad de Colombia. Somos un país, ahí, aquí hay 400 personas, oye. Somos un país corrupto. Corrupto. Nos robamos todo. Al que nombren en un puesto público va a enriquecer. Y esta fue la mejor palabra que yo encontré para hablar de corrupción. Y cuando uno ve esta vaina, me perdonan el término, uno dice, oye, ¿dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde carajos queda el alma del colombiano que somos unos ladrones? ¿Hasta cuándo vamos a tener esto? Y eso somos. Y miren, en la pandemia se robaron lo que ustedes quieren. En todas partes. Cartagena, Montería, Bogotá. Sin escrúpulos. Sin ponerse colorado. Y uno escribe y escribe y escribe y esa vaina no llega, no llega y no llega. Y yo digo, pero ¿por qué esta vaina no llega? Si hemos escrito, hemos hablado por la radio muchísimas veces, ¿y por qué no llega? Y se va uno y se acuerda de este cristiano. Este tipo, cuando llegó a su país, encontró que eso era peor que Colombia. Y dijo algo muy sencillo. El que roba,
lo mato. El que roba, lo mato. Y el tipo, entre pecho y espalda, sin escrúpulos, se llevó 50.000. Hoy día, usted va a esa isla, se le cae un papel, usted se agacha, lo recoge, porque las calles tienen que estar limpias. No se pierde un peso. Yo soy un demócrata. Yo soy partidario de la justicia, del orden, de la honestidad. Pero, coño, es que esta vaina aquí en Colombia ponme a esta diputada, ojalá la tuviéramos aquí en Colombia, del Paraguay. Esta de aquí. Esta, para que ustedes la escuchen. ¿La tenés? Oh. Probablemente por los planes familiares y por esa cúpula de mafiosos que roban pandemia. Si estuviéramos en épocas de guerra, ¿saben qué nos hubiese pasado a estas personas? Fusilamiento en la plaza pública. Listo. 37 años en Paraguay, tan corrupto como el nuestro, pidiendo justicia, pidiendo honestidad. Eso es lo que hace que un colectivo sea bueno. La justicia, la honestidad, que la gente respete los derechos del otro. Eso es lo que hace que un país se construya bueno. Y cuando uno empieza a meditar estas vainas, uno dice, hombre, ¿qué nos ha dejado todo esto? ¿Qué enseñanza, piensen ustedes, qué enseñanza les dejó la pandemia a cada uno de ustedes? Por ejemplo, a mí, este es el río Sinú, lo veo por foto porque ya no puedo ir tanto a Montería. A pesar de que llueva, de que haya tempestades, a pesar de todo, el cauce sí. Y el río va siguiendo hasta llegar al mar. Pero no se detiene. La tempestad de los inescrupulosos, no lo desvía. El cauce sigue. ¿Y por qué sigue el cauce? Y esto es neurociencias. Porque hay un circuito dentro, que es el circuito de recompensa, y estas son las áreas que lo forman, y cuando se produce la dopamina, que no es susceptible que lo modifiquen. Y esto es lo primero que tenemos que hacer en nuestros colegios. Que el circuito de recompensa de nuestros niños no se modifique. Que los valores permanezcan contables y que rechacen a los mafiosos que son sus vecinos. Es que el sistema de recompensa está diseñado en una forma tal que cuando yo tengo hambre, necesito comida. Cuando tengo sed, necesito agua. Cuando quiero placer o reproducirme, busco sexo. Cuando estoy cansado, descanso. Pero el circuito de recompensa tiene que ser firme de valores, de convicciones, no susceptible a que les endulcen el oído. Porque es que nosotros hacemos muchas redes, pero hay dos palabras que manejan nuestro comportamiento. La primera palabra
resiliencia. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Usted se cae y se levanta. Se cae una vez, se levanta una vez. Se cae 5 veces, se levanta 5 veces. Pero cuando usted tiene esa actitud de levantarse y echar para adelante con sus valores y sus convicciones, se llama longanimidad. Y eso es lo que nos falta en esta patria. La perseverancia en las convicciones, la firmeza en lo que creemos, el propósito de construir futuro. Y el individuo se cae. Y si va en el Titanic, dame esta. Si va en el Titanic, miren lo que le pasa. Bueno, yo tengo una motico y salgo a trabajar de noche en el rebusco, que los 10, los 15 barritas. A mí me está duro cuando se está volviendo, pero me rebusco. Oh, pero imagínate un juego. Todo en la vida es un juego. El profesor decía hace un ratico, no sueñes en cosas pequeñas. Yo le pregunto, ¿todo en la vida es un juego? Yo no creo. No existe una droga más estimulante para el cerebro que esta aquí. Y esa se llama la risa. No hay un sitio anatómico que la risa no estimule. Produce endorfinas, sube el alivio, mejora el dolor. Hay que estar optimista. Con problemas, claro que tenemos, pero optimista. Vamos a resolver los problemas con optimismo. Y a la familia, ¿qué les dejó? Un inconveniente serio. ¿Besarse con tapaboca? A mí me parece esa vaina un desastre. Pero hubo que hacerlo unos días. Pero encontramos que la familia es el núcleo de la sociedad. Es el sostén de una comunidad. Es el baluarte más grande que tenemos. Porque la familia nos permite a nosotros construir para el futuro. 5 minutos, listo, 5 minutos. Atención, la familia nos permite construir para el futuro. Nos da las vías sacras de las ideas que se van para el lóbulo frontal. Nos da referentes. Aquí en Cartagena hay gente honesta. Eso tienen que ser los referentes, no los sinvergüenzas de las plazas públicas. Nos llenan de valores, nos permiten construir con ejemplos. La familia es el tesoro que tiene este país si la estimulamos, si la conservamos. Referentes y ejemplos. La familia es la sutura de la sociedad, es la cohesión social. Cuando yo muestro esta diapositiva, a mí me da dolor que seamos tan injustos.
los pacientes nuestros se están anquilosando. Los hemos dejado solos. Ya no hay vida después de los 80. Y por una cosa muy sencilla, porque este sitio en el cerebro donde está la empatía está encerrado, está preso, no pulsa. La amígdala no la estimula, el lóbulo frontal no se pronuncia y los viejos se van quedando solos. Miren, ¿cuánto cuesta la violencia en este país? ¿Cuánto cuesta? Las cifras ni siquiera las tenemos actualizadas, pero tenemos 431.000 y 330.000 profesores. Tenemos armas y para tocar música hay poquitos. Tenemos bombas, pero para alimentar a los niños no alcanza. Estamos en un país violento y tenemos que quitarnos de eso. Esto no puede seguir así. Y cuando yo digo esto no puede seguir así, necesitamos a conciencia un liderazgo. Pero un liderazgo colectivo, contagioso, que transmita, que convenza y que dure. Que dure para que la longanimidad nos acompañe siempre. Mire, el lóbulo frontal y nosotros tenemos que cambiarle el idioma. Y hay que cambiarle el idioma quitando esas palabras e introduciendo estas. Es la única forma de cambiar este país. No hay otra. No hay otra. Porque cuando tenemos el liderazgo colectivo, hay algo implícito que yo ni siquiera lo he mencionado en esta charla. El liderazgo ético. Algunos de ustedes en una oficina donde van a buscar un trabajo le han preguntado ¿cómo es su ética? Alguien que me diga, a mí me preguntaron. Yo creo que la ética es la presentación del individuo ante la sociedad. La ética es lo que mueve, lo que moviliza, lo que convence, lo que cuida los recursos. Y creo que la ética es lo que nos hace falta. Yo pensé que me iba a demorar menos, me demoró más, pero yo les traigo unas preguntas porque quiero que se las lleven para su casa. Lo primero, ¿qué es el cerebro? Pueden poner la que ustedes quieran, pero para mí es un órgano social. Usted puede tener el cerebro que quiera, pero necesita compartir, convivir, discutir, polemizar, porque el cerebro se nutre de eso. Es un órgano social. ¿Cómo influye la educación? Pues hombre, no hay palabras para decirlo. Quizá contar lo de los guerrilleros que se fueron para Europa y le hicieron un estudio de resonancia y el cerebro se veía
escuálido. Al año y medio le hicieron una resonancia, lo mismo, y su cerebro estaba lleno porque había información asimilada. La educación es el motor que nos impulsa. Y el bienestar, ¿cómo lo conseguimos? Yo creo que se construye. Yo no creo que el bienestar sea del azar, creo que se construye. Y finalmente, la última pregunta, ¿qué es la soledad? Yo creo que es el antídoto de la realización de un ser humano. El antídoto de la realización de un ser humano. Porque usted, para cualquier actividad que tenga en mente en la vida, va a necesitar siempre alguien que lo polemice, que lo apoye o que lo contradiga. Oiga, muy grato estar con ustedes. Me robé unos minutos más, me disculpan.